Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. En esta tarde de jueves vamos a tener un tema muy importante para ustedes. Vamos a dar respuesta a esas preguntas que ustedes nos han hecho por medio de nuestras redes sociales. No olviden que somos Clínica Psicológica IPS, estamos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia, y bueno, tenemos una nueva entrega de este programa Pregúntale al Psicólogo. Mucho se habla en los últimos tiempos sobre la infancia, de hecho sobre la primera infancia, también sobre la adolescencia. Se habla también en muchos sentidos sobre el tema de cómo nos incursionamos al campo laboral una vez llegamos a la etapa adulta. Pero hay una población a la que no se le ha dado tanta importancia y tanta cobertura. La sociedad ha venido relegando a esta población de una manera que, bueno, quedan olvidados en las familias y en la sociedad misma. Y estamos hablando de las personas que llegan a la tercera edad. El adulto mayor, como también lo consideran algunas instituciones, y es por eso que el día de hoy hemos invitado a un especialista en el tema para hablar sobre esas consecuencias y dificultades emocionales que tienen las personas una vez llegan a atravesar por esta etapa de la vida. Doctora Ana María, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Pues muy bien y muy contenta de estar aquí para poder intercambiar con las personas que nos escuchan este tema tan interesante que de una población, como usted mismo lo ha dicho, que socialmente es un poco olvidada y ni qué decir académicamente también, porque todos los estudios están centrados en los jóvenes, en los niños, y no hay estudios científicos, o sí hay estudios científicos serios sobre la vejez, senectud, tercera edad, como se le quiera llamar, pero no hay esa proliferación que sí lo hay en otros rangos de edad. Entonces me parece que una manera de empezar a trabajar en ello es visibilizar que es una población que por sus características tiene unas necesidades muy particulares y que no porque ya se esté terminando supuestamente el ciclo vital no merece ni hacer estudios sobre ello, ni hablar sobre ello, ni encontrar soluciones para resolver los problemas de orden físico, psicológico que los afectan. Sí, claro, tal cual, doctora. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para iniciar, precisamente me gustaría que definamos la tercera edad, o como muchos hablábamos, lo definen, que es llegar a ser un adulto mayor. Entonces, ¿qué es la tercera edad? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué etapa de la vida comprende esa tercera edad? Bueno, la tercera edad es una etapa del ciclo vital. El ciclo vital es una perspectiva dentro de la cual se mira, se evalúa, se analiza y se comprenden todas las etapas por las que atravesamos en la vida. No hay un acuerdo de en qué edad empieza la tercera edad, la vejez, la senectud, como se le suele llamar. Pero hay, digamos, una generalidad de que en la mayoría de los países se considera un adulto mayor o una persona de la tercera edad alguien que va de los 65 años en adelante. Oh, ok, muy bien. Esa es, digamos, el rango de edad con unas características biológicas, psicológicas y sociales muy particulares que son pues parte de lo que vamos a desarrollar ahora. Pero para algunos otros autores también se considera la última etapa de la vida porque pues tiene un fin, o sea, las etapas del ciclo vital terminan con la muerte y la tercera edad es la última etapa de ese ciclo vital. Perfecto, doctora. Precisamente pensando en que es una etapa, como usted bien lo ha dicho, de fin de la vida, tal vez de cierre de esa vida, porque no podemos ser ajenos a que es una realidad, que entrar a la tercera edad efectivamente es entrar en la etapa de resolución, de cierre, de todo lo que se ha hecho a lo largo de la vida. Pensando en estas épocas o en estos tiempos que tiene una vida, bueno, se me viene a la cabeza cuando uno es niño, tiene dificultades tanto a nivel físico, motor,
a nivel emocional, ¿por qué no? Porque estamos aprendiendo y estamos incursionando en esto que se llama vivir. ¿Cuáles son las dificultades, si llevamos esto a la esfera de la tercera edad, más frecuentes que se pueden presentar en esta etapa de la vida? Bueno, las dificultades emocionales que se presentan en la tercera edad son tan variadas como personas, digamos, que llegan a esa edad. No hay, digamos, una homogeneidad en cuanto a cuáles son los problemas emocionales específicos, pero sí hay como un patrón general en que, digamos, los problemas emocionales se reducen a tres asuntos. El tema de la jubilación, o sea, eso está muy atado a eso, porque hay personas que asumen la jubilación como algo que estaban esperando, como una necesidad, como algo muy bueno, así como otras personas no lo asumen bien porque todavía se sienten muy vitales y no quieren no estar en el sistema productivo, digámoslo así. Entonces la jubilación genera problemas emocionales dependiendo de la manera como la persona la asuma. La segunda es la soledad, porque inevitablemente cuando estamos cuando entramos a la tercera edad o a la última etapa de nuestra vida, pues la mayoría de los que tenemos hijos, ya los hijos no viven con los padres, ya se han muerto algunos de los familiares, hermanos, primos, amigos. Entonces realmente el adulto mayor sufre mucho de soledad, independiente de si vive en pareja o no vive en pareja, si vive con uno de los hijos, independiente de cuál sea el núcleo familiar en el que viva, sufren de soledad. Y el tercero tiene que ver con que los estudios hablan de que pues de que está muy cercana a la depresión, precisamente por eso que hablábamos, por lo que hablaba usted, que era un círculo de cierre, que era un círculo de final, y porque pues para nadie es un secreto y de eso hay que hablar. Cuando una persona llega a la tercera edad, sabe que está más cerca del fin que del inicio de la vida. Entonces eso genera unos sentimientos que generalmente están relacionados con la depresión. Correcto, sí. Y bueno, usted hablaba algo muy importante hace un momento y es cómo estos tres elementos ligados a la parte emocional de la persona en esta etapa de la vida tienen esa incidencia directa en su forma de vivir, de permanecer, de experimentar, si se quiere, esta misma etapa. Entonces, por ejemplo, cuando usted hablaba de la jubilación, se me viene también mucho a la cabeza esas personas que a veces se resisten a salir de su vida laboral, en cierto modo, porque temen lo que se va a venir después, que ya creo que seguramente ellos lo están viendo posible, ¿sí? Que haya soledad, que hayan factores de melancolía, de tristeza, episodios en los cuales volverse a adaptar a la vida después de su trabajo va a ser difícil. ¿Qué se puede decir o qué se puede mencionar frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de temores a ese cambio, doctora, cuando las personas están ya a punto o han finalizado su vida laboral? ¿Cómo pueden ellos tener una elaboración, diría yo, o reelaboración de su proyecto de vida en esta etapa? Pues bueno, pienso que a pesar de que, como lo dijimos al inicio, en esta etapa de la vida hay pocos estudios, hay poca atención en general, tanto de la sociedad civil como de la sociedad académica, digámoslo así. De todas maneras, ha habido un avance en el sentido de que en algunas empresas o instituciones han empezado a funcionar unos programas que son para prejubilados, o sea, debería de existir en todas las empresas esos programas para que las personas, cuando ya se vaya acercando a la edad de terminar, a edad de terminar su vida laboral, tengan una preparación y, por ejemplo, sepan como qué sentimientos lo van a acompañar, como lo que usted dice, cómo reelaborar ese proyecto de vida, qué va a hacer con ese tiempo libre, qué va a hacer todos los días que se levante, a dónde va a ir, si todos los días, si llevaba 30, 40 años trabajando, pues es un cambio realmente muy brusco. Entonces pienso que ahí hay un factor educativo que es necesario, que yo digo que debería de ser obligatorio en todas las empresas, tener este trabajo
de hacer talleres, reuniones previas e incluso grupos de apoyo con personas que estén ya próximas a jubilarse para que cuando salgan y supuestamente a disfrutar, porque digamos en la vida cotidiana todo el mundo habla de eso, y ya está disfrutando usted de la jubilación, y cuando uno oye las historias de vida de las personas adultas mayores, Sí. el disfrute a veces no se ve por ahí. Es Sí. más, algunas personas cuando logran conseguir una jubilación, que además es otro problema en nuestro país, realmente el porcentaje de personas que logran jubilarse es muy mínimo, Muy mínimo, comparado sí. con las personas que han aportado al sistema productivo. Se enferman, por ejemplo, no saben qué hacer con su tiempo, se deprimen. Recuerdo un caso que tuve hace algunos años de un adulto mayor que vivía en un pueblo y lo sacaron de su pueblo porque ya pues se jubiló, entonces lo llevaron pues a la capital, lo trajeron a la capital, era un pueblo del Valle, lo trajeron acá a Cali A vivir encerrado. a vivir en un espacio donde él no conocía, donde habían riesgos, donde habían peligros, y de todas maneras él tenía una vida, ya lo trajeron acá, por decisión fue de los hijos, y resulta que el señor enfermó, y el señor le dio un Alzheimer muy fuerte, que lo deterioró muy rápidamente. No podría decir pues que la causa de su Alzheimer es esa, porque claro, el Alzheimer es una enfermedad que está relacionada con el deterioro neurológico y biológico normal por los años, y el señor pues ya tenía, ya él había pasado la edad de haberse jubilado, él siguió trabajando más, pero lo pongo como ejemplo. Sí, puede ser un factor asociado. Sí, claro, lo pongo como ejemplo porque de un momento a otro otros decidieron cambiarle su entorno, su contexto, y ese disfrute que él iba a tener de su periodo de jubilación realmente no lo tuvo porque se enfermó. Claro, y doctora, tenía una pregunta muy relacionada a esto, a la decisión que muchas veces en esta etapa de la vida toman otras personas por el jubilado o por esa persona, sean sus padres, sus abuelos, algunos de sus familiares, como en este caso muy ilustrativo que usted cita en este momento. Y precisamente ahí está el problema muchas veces de las familias. No sabemos comprender esta edad, no sabemos de qué manera afrontar esta edad, porque bueno, en teoría muchos, o bueno, realmente no muchos, los pocos teóricos que se han encargado de estudiar este tema a nivel de psicología, mencionan que hay cierta mayor facilidad, sin decir que sea fácil, pero hay cierta mayor facilidad de educar a un niño o de lidiar con las situaciones propias de un niño que con las situaciones propias de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya tiene una elaboración, ya tiene muchos prejuicios y muchas situaciones y factores acentuadas en su vida, muchos comportamientos, bueno, qué sé yo, toda una serie de patrones de comportamiento que se han venido desarrollando a lo largo de una vida entera y que por lo tanto produce una dificultad en sus familias a la hora de afrontar, de acompañar. Entonces, bueno, como en el caso que usted cita, lo más fácil, me lo llevo a la capital, lo llevo a mi espacio, a mi hábitat natural, aunque no sea el hábitat natural de esta persona, y bueno, finalmente eso no me genera mayor malestar a mí. Pensamos siempre más en nuestro bienestar que en el bienestar de esa persona. Creo que más adelante vamos a retomar este asunto muy interesante, porque tengo una pregunta y creo que es el momento de hacerla. Tengo una pregunta que nos hacía alguno de nuestros seguidores por las redes sociales. Frente a este tema de las dificultades emocionales y demás, esta persona es docente y preguntaba puntualmente por qué en los docentes se mira mucho ese arraigo con la profesión y no querer retirarse oportunamente digamos, bueno, en teoría en todas las profesiones pasaría, pero en la docencia sí, es particular ver cómo hay muchos docentes que no se quieren retirar, que no quieren salir de su campo laboral. Y él me preguntaba por qué se da esto desde la psicología, cómo se puede observar este fenómeno. Pues allí hay como dos aspectos. Un aspecto de orden legal. En nuestro país, la única profesión que
que tiene en teoría más años para jubilarse es la docencia. Entonces, ejemplo, en Colombia la edad de jubilación de las mujeres está a los 57. Significa que usted, si es docente, tiene 10 años más para jubilarse. Perfecto. Si es un hombre y es a los 62, pues tiene hasta los 72. ¿Por qué la docencia? Porque se supone que la docencia es una vocación, sí, y realmente la mayoría de las personas que optan por hacer de la docencia un estilo de vida, pues son, como usted lo usó, la palabra muy arraigados, yo diría son muy apegados a su trabajo y a ese, digamos, a ese dinamismo que la profesión imprime, o sea, todos los días estar con niños, estar con adolescentes, por la estar misma con vocación, jóvenes, ¿no? Exacto, es una cosa que te hace sentir vivo, o sea, que te inyecta mucha vitalidad. Entonces, eso es lo que un docente que ya podría jubilarse, decir, pues yo que me voy a ir a la casa. Y generalmente también en la docencia pues es una persona que se inquieta intelectualmente, que le gusta leer, que le gusta aprender, que le gusta estudiar, entonces no se ve en esa dinámica y en esa dimensión de estar en casa sentado en una silla mecedora viendo caer la tarde. Entonces, sí, más o menos es eso. Sí, y bueno, finalmente muchos docentes, y voy a hablar de este ejemplo, han optado, una vez finalicen su vida laboral dentro del magisterio, dentro de sus colegios, por crear empresas dedicadas a la docencia, porque como usted bien lo dice, esto es una vocación, y en tanto vocación, creería yo que nunca dejan de educar. En sus casas terminan educando a sus nietos, los nietos terminan acudiendo a sus abuelos para resolver cualquier tipo de dudas, porque en tanto docentes saben que hay un saber importante, hay un conocimiento importante implícito en esa relación. Entonces hablo de este emprendimiento en algunos casos, en otros no, porque se llega efectivamente a lo que hablábamos al principio, a la melancolía, a la soledad, al no saber qué hacer después de, ¿sí? Ahí tendría otro aporte. Así como los docentes, el gremio de los docentes, de la profesión docente, es una de las profesiones donde la gente se demora más para jubilarse, también los estudios hablan de que es una de las profesiones donde las personas tienen más problemas de tipo emocional y de tipo mental, precisamente por ese día a día de lidiar pues con niños, con jóvenes, con unas problemáticas que son realmente muy fuertes. Entonces, de eso sí hay muchos estudios, o sea, con respecto a los docentes y la salud mental. Entonces, pues hay, digamos, como toda una generación o varias generaciones que por vocación y por convicción trabajaron toda la vida en eso y se resisten a dejarlo, así como también hay otras generaciones que a lo mejor no llegaron a la docencia por vocación, porque también es claro que en un país como Colombia mucha gente llega a ser docente porque no encontró trabajo en lo que estudió, digámoslo así. Entonces, esas personas tienen otro tipo de, digamos, de psiquismo, otro tipo de comportamientos, otro tipo de reacciones, y a veces esas personas sí se jubilan bien rápido precisamente por claro, eso. me imagino que sea también, digamos, esto va muy, muy relacionado con la parte de la vocación, lo que hemos hablado, va muy ligado también a qué tanto me permite el cuerpo y la mente continuar, porque muchas veces el deseo de continuar es grande, pero el deterioro físico y mental y emocional de algunos docentes ya les impide continuar. Hablando de los docentes, y bueno, este programa es para abarcar la tercera edad, pero qué mejor retomando ese ejemplo de esta vocación tan importante para todos como es la docencia. Entonces, volviendo al tema de que hay personas, desligándonos un poco del docente, que después de acabar una vida laboral activa, en cierto modo continúan y extienden eso mediante un emprendimiento o simplemente mediante un plan de viajes, retoman, vuelvo y repito, ese proyecto de vida de cierto modo. Pero entonces hay situaciones y hay personas que no tramitan de este modo la llegada a la tercera edad, ¿sí? Incluso pueden llegar a depresiones, como usted lo decía, a cuadros depresivos fuertes,
pueden terminar internos en un hospital. El cuerpo incluso empieza a hablar por sí solo de ese malestar y de ese miedo. Muchas veces el temor siempre está implícito en estas personas porque no saben qué viene después. No saben el temor al cambio. El cambio. El cambio, o sea, por eso es tan importante eso trabajo que están haciendo en las empresas de los grupos prejubilables, porque pues todo cambio produce temor. O sea, imagine uno toda una vida trabajando y de un momento a otro ya no le toca ir a trabajar, entonces empezando porque usted qué va a hacer con todo ese tiempo, todo el día. Encontrará que hacer las primeras semanas, muchas vueltas, muchas cosas, todas esas cosas que tenía, digamos, que había aplazado, pero pasa un mes o 2 meses y ya se ve sentada viendo televisión a las 8 de la mañana, por poner un ejemplo, cosa que nunca he hecho. Y entonces ahí es donde es importante que haya habido una preparación, porque digamos, dentro de las personas dentro de las investigaciones que han hecho para esta edad, se habla de algo que se llama el envejecimiento activo. Okay. Y precisamente apunta hacia eso. O sea, ¿qué es el envejecimiento activo? No debemos descartar que hoy como nunca existen unas condiciones de vida y unas condiciones de salud que han aumentado la esperanza de vida, ¿cierto? Entonces la gente está viviendo ahora más años, y en casi todos los países la mayor población es de personas de la tercera edad y de viejos. En Colombia acaban de dar unos resultados que yo no sé si son confiables o no confiables con respecto al censo, y lo primero que salió es que Colombia, contrario al censo anterior, que era un país de jóvenes, sí, en este momento es un país de viejos. Y ese problema viene pasando en Europa y en otros países hace mucho tiempo, en Canadá, que no hay quien se ocupe de estas personas, porque la esperanza de vida ha aumentado. O sea, porque si, ejemplo, si como en Colombia, si una mujer se jubila a los 57 años y vive hasta los 80, cuente cuántos años vivió jubilada. Sí, claro. Y en todos esos años pudo perfectamente desarrollar un nuevo proyecto de vida. Así fue. Ese es el envejecimiento activo, así sea la última etapa de la vida. El envejecimiento activo significa que el hecho de que ya tú estés en receso laboral no significa que no puedas hacer otras cosas. Entonces ahí es donde se le plantean al adulto mayor otra serie de estrategias que en eso en Colombia hemos avanzado, porque hace 20 años o 30 años la tercera edad no había ni políticas para la tercera edad ni programas para la tercera edad. Hoy sí, era salir y espere su muerte. Exacto. Porque no había nada. En cambio ahora sí los hay. Hay grupos en todos los barrios, en todas las comunas, grupos de ejercicio, grupos de baile. Cali es una ciudad donde, es que no me acuerdo cuántos años cumplió, pero creo que serían 30. Hace poco me enteré, donde empezó todo lo que tenía que ver con la recreación de la tercera edad en Cali, que es por acá, por el norte. Y celebraban 30 años de haber abierto el primer centro para el adulto mayor. Están celebrando de Colombia. Sí. Y en Cali es el más antiguo, digámoslo así. Entonces significa que en estos últimos 30 años, a pesar de todo, sí ha habido un interés por que de alguna manera el Estado le garantice a las personas adultas mayores un envejecimiento activo, no como antes, que como usted bien lo dice, la persona llegaba viejito, lo sentaban ahí y ya, ahí se quedaba. Además que no existía pues los medicamentos que existen hoy en día. El envejecimiento activo tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, yo no sé si usted ha observado eso, pero cuando uno sale de viaje, la mayor población que usted encuentra en los sitios de recreación turísticos son personas adultas. Sí, así es. Entonces, a eso se refiere el envejecimiento activo. O sea, no porque terminó su vida laboral, si es que la terminó, porque esa es la otra parte que hay que hablar, de los que no la terminaron. No porque terminó su vida laboral, terminó su vida. Antes, ahora, por el contrario, dedíquese a viajar, dedíquese a aprender lo que quiso aprender toda la vida, dedíquese a hacer esas cosas que usted aplazó tantos años por estar trabajando y por no tener tiempo, y la gente lo está haciendo. Pero esa es una parte de la población.
viene la otra parte de la población y los que no se jubilan. Ujú. Y los que vemos en nuestro día a día, en la cotidianidad, en un semáforo, Sí, en que el con- transporte público, en los lugares donde vamos a comprar. En todo tipo de actividades En todo tipo de actividades diarias vemos informales, personas ¿no? adultas mayores trabajando Ujú. y todavía dependen de ella personas. Entonces son las personas que tienen que llevar el sustento a sus casas, a veces para sus hijos y a veces para sus nietos y a veces hasta para sus bisnietos. Por generaciones. Exacto. Entonces existe una gran franja de población que no se jubila Sí, sí. y que tiene un envejecimiento activo pero a la fuerza, o sea, permanece activo pero no a la fuerza, no pensaba en un bienestar para él. O sea, no, a mí no me parece justificable que una persona a los 70, 80 años todavía esté pensando en que no tiene con qué pagar los recibos y en que no tiene con qué comprar el mercado. Me parece que no. Claro, y es que eso va muy ligado también a lo que yo hablaba hace un momento sobre cómo nosotros como hijos, cómo la población joven entiende ese tema de la tercera edad, porque bueno, en el caso de las personas que se jubilan, ya finalizaron su vida laboral y como usted lo mencionaba, retoman de una u otra manera un proyecto de vida enfocado en viajar, en disfrutar, entre comillas, de eso que hizo durante años. Pero en este otro caso, muchas veces los jóvenes debemos también ser una parte activa y decir, bueno, basta, momento, ya usted trabajó durante independientemente que desde las leyes, y desde a nivel jurídico tenga usted el derecho o no a una jubilación o a una pensión, bueno, basta, ya es momento de que yo me encargue de eso. Pero sí se está sobrecargando a nuestros adultos mayores en muchos casos de esa responsabilidad que hace años debieron acabar. Sí. Porque, como usted bien lo decía, criaron a sus hijos, bien o mal, tal vez los educaron o no, dependiendo de las oportunidades que se tuvieron a nivel económico. Pero acababa ahí, no, siguen con sus nietos y continúan, si es necesario, con los bisnietos y con familiares lejanos y demás. Entonces ellos cargan una responsabilidad y es muy común que, no sé, se traslade uno en transporte público y mire personas, sí, efectivamente de 70, 80 años cargando herramienta y llegando a las 9, a las 10 de la noche de sus trabajos porque, bueno, familias enteras, dicen ellos, dependen de mi trabajo. Hay que revisar y hay que replantear también hasta qué medida dependen del trabajo de esa persona o hasta qué medida también dependen es de esa mentalidad que muchas veces no nos permite ver más allá, ¿sí? Y entender que es una persona que ya no está físicamente capacitada para tener ese tipo de trabajos. Tristemente, este tipo de personas se desempeñan además, y es un valor que le da más gravedad al asunto, en actividades de fuerza, en actividades donde están expuestos al sol, a todo tipo de situaciones adversas y negativas para su parte física. Por eso, bueno, gente que murió, sí, murió en un trabajo informal, gente que nunca pudo tener un descanso. Y además, si uno va a revisar la historia de vida de cada uno de ellos, iniciaron su vida laboral muy niños. Entonces, bueno, es algo para reflexionar. Ante todo, es algo para reflexionar porque tal vez hay personas que tienen esa oportunidad de acudir a un centro como los que usted mencionaba o simplemente en las actividades que la alcaldía, que las gobernaciones organizan para esta población. Pero otras no tienen esa oportunidad y tienen que seguir trabajando porque no se genera una red de apoyo en sus familias muchas veces que les permita un descanso y una pausa en su vida laboral activa. Podemos pensar en ellos no tal vez sentados en un mueble observando la televisión, porque no lo van a hacer además, pero sí en unas personas que esa responsabilidad, más que la carga de un maletín pesado, es una responsabilidad la que cargan ellos que tal vez no deberían tener. Entonces es un punto para reflexionar. Precisamente esto va muy ligado a un concepto y es el bienestar psicológico. Hablábamos de que hace un momento el bienestar es asumido por todas las personas de una forma distinta.
Por ejemplo, el bienestar en este caso para los familiares del adulto mayor es ese. En casos que él trabaje, en otros, bueno, tal vez que no trabaje, pero dejarlo por allá encerrado durante jornadas extensas, o pagarle a alguien para que lo cuide y ya. Pero ese concepto de bienestar psicológico llevado al adulto mayor, a la tercera edad, ¿cómo se podría entender, doctora? Bueno, eso está muy relacionado con lo que en la literatura se conoce como la calidad de vida. Okay. Por eso no hay una sola manera de envejecer. No hay todos envejecemos de manera distinta, así como todos los jóvenes adolecen de manera distinta según la edad. Entonces, esa vejez o esa tercera edad, esa calidad de vida, ese bienestar psicológico, primero tiene que ver con su historia de vida, ¿cierto? Segundo, tiene que ver con su salud física y su salud mental. Y tercero, tiene que ver con el contexto, o sea, con las personas que vive y convive con las personas con las que tiene, digamos, un núcleo familiar cercano. Entonces, el bienestar no solamente es tener o una jubilación, o si no está jubilado, tener un hijo o unos hijos que le sostengan, sino que está asociado a otras cosas. Por ejemplo, la salud física es demasiado importante. Entonces, yo lo digo más que como psicóloga, incluso lo digo por mi experiencia personal. Tengo a mis padres vivos, ambos tienen 80, van a cumplir 81 años, y yo muchos años no viví acá. Cuando yo regresé a vivir acá a Cali, yo dije, bueno, ¿qué es esas cosas que yo he dejado de hacer por no vivir acá? Y lo primero que pensé es, yo no he cuidado a mis padres, porque si yo no vivía acá, yo no los podía cuidar. Y entonces yo le dije, le hice un arreglo con mi hermana y le dije, usted se sigue encargando de mi mamá, yo me encargo de mi papá. Hay que ver lo que es estar al pendiente y estar al cuidado de una persona adulta mayor. Y puedo decir que en estos 7 años ya he podido estar al pendiente de eso, y la verdad, siquiera tomé esa decisión, siquiera regresé, siquiera puedo hacerlo, porque de eso depende mucho el bienestar psicológico de un adulto mayor. El hecho de ser atendido, pero no solo ser atendido de que le tengan una casa muy bonita, o que quizás le paguen hasta un acompañante o hasta enfermera mañana y noche, sino el tener que su familia le presta atención, que ocupan un lugar en la familia, que esos nietos que están creciendo, que esas generaciones que vienen, están respetando ese lugar de ese abuelo que es un adulto mayor. Y así sucesivamente, o sea, es darles el lugar. De eso depende mucho el bienestar psicológico. Los achaques físicos siempre estarán allí, pero esos achaques físicos se potencian en la medida en que ese adulto mayor no tenga un bienestar psicológico y emocional, y es basado en las relaciones de su vida familiar, número 1, número 2, en que no se sientan como un mueble más de la casa, digámoslo así, ese sentimiento de inutilidad. Y número 3, usted lo nombró, creo que al principio, pero me parece que eso es importantísimo que se tenga en cuenta, y es el hecho de que ese adulto mayor también tiene derecho de tener relaciones con sus pares, y sus pares son los amigos de toda la vida, los amigos del barrio, los amigos del lugar donde vive, los amigos también, con los compañeros con los que trabajó, porque esos son los pares. Entonces, así yo he observado en todos estos años de trabajo que igual como para el adolescente es demasiado importante pertenecer socializar con pares y ser aceptado por esos pares. En esta etapa del adulto mayor también veo eso. Allí ellos no es que le reconozcan ni ser aceptado, porque ellos ya con eso vienen, ya uno de esa edad ya tiene eso, pero sí es demasiado importante para ellos pasar tiempo con esa persona. O sea, para los adultos mayores se vuelven muy importantes los amigos. Claro, hay varias cosas muy importantes que usted mencionó en su anterior participación. Por un lado, el tema de la atención, una atención
eficaz, diría yo, una atención Con amor. basada, efectivamente, basada en los sentimientos, basada en ese amor, en ese cariño que se tiene por esta persona, no una atención enfocada en lo meramente de cobertura de necesidades, ¿sí? Porque muchas veces lo hacen así, Sí. e incluso llevan a la persona a un hogar. ancianato, hogar, como quiera llamarse, y se paga una pensión. Pero realmente no es esa la atención ideal en esta etapa, porque bien lo ha dicho usted, ellos necesitan atención, pero una atención de diálogo, una atención de ser escuchados. Anteriormente, el abuelo tenía una posición muy importante en las familias y en la sociedad. Era ligado a un concepto importante como el de la sabiduría. Al abuelo se le iban a consultar decisiones fundamentales de vida, ¿ya? Entonces esto está documentado y lo podemos observar a lo largo de la historia, pero de un momento a otro esto cambió y hoy en día usted ha tenido un buen término, fuerte, pero buen término para definir. Terminamos convirtiéndolos en un mueble más de la casa. Se le da el último cuarto de la casa, Sí. se le tiene allá su televisor aparte, su baño aparte, todo aparte, porque entre menos moleste para la familia es mejor, ¿ya? Pero ¿qué tan importante sería volver a esa época donde los nietos se reunían con su abuelo y él les contaba historias? Eran abuelos felices y nos hacían felices a los nietos que escuchábamos esas historias, porque eso permitía que el conocimiento se transmita y más aún, más importante, que esos vínculos familiares se estrechen, que esos vínculos familiares permitan ver el lugar tan importante y tan destacado que tenía esta persona dentro de la familia, ¿ya? Hoy en día muchos nietos saben que hay un abuelo por ahí en algún lugar, no saben en qué casa vive, no saben dónde está. Y ya, y cuando van prefieren estar muchas veces en el celular y demás, pero no se está brindando como esa atención enfocada en esas emociones. Él también siente, él también desea hablarte y muchas veces nosotros mismos callamos a esa persona porque, bueno, entre menos moleste mejor, ese es como el lema, lo que decía yo. Y por otro lado, también el tema de las agrupaciones, de cómo se asocian este tipo de poblaciones y de comunidades. Es fundamental porque si bien usted lo decía, ellos no lo hacen por aceptación social ya, ellos ya están en otra esfera, pero lo hacen por gusto y es fundamental entender que acá en este tipo de grupos comparten gustos en común. El que comparte el gusto por el deporte, volviendo al ejemplo de los docentes. Docentes, política, sí, docentes que se reúnen a hablar de este tipo de cosas, de la política, dependiendo cuál ha sido su desempeño, ¿no? Otros docentes incluso continúan investigando, continúan escribiendo, continúan leyendo, continúan escribiendo. Si vamos a este ejemplo, otros practican deporte, otros se reúnen en torno a la música y esto hace que el compartir ese gusto con sus pares no solo lo mantenga vivo a él, sino a todos los que están integrando este grupo. Por lo tanto, yo quisiera así destacar algo muy importante acá, volviendo al elemento y al planteamiento con el que partí este postulado, y es entre menos moleste mejor, no, ¿sí? Este tipo de cosas a veces tienden a generar, no sé si la palabra sea incomodidad, pero hacen mella en la dinámica familiar. Porque bueno, tengo una vida de pareja, tengo una vida de familia y por el grupo de mi mamá tengo que cambiar esa dinámica. Y entonces si los ensayos son cada 8 días, pues cada 8 días qué pereza, ¿sí? No, comprendamos un poquito más también a la otra parte y entendamos que ellos lo hacen tal cual nosotros vamos a nuestro trabajo, porque necesitamos estar vivos, necesitamos sentirnos vivos, igual ellos necesitan sentirse vivos, necesitan compartir con sus pares, necesitan dialogar, intercambiar ideas, ¿ya? No los llevemos a esa esfera del último cuarto de la casa, del encierro total, sino que permitámosles y seamos facilitadores de ese tipo de dinámicas y de ese tipo de encuentros, facilitemos estos encuentros de ellos con sus pares, porque realmente esto les permite a ellos sentirse vivos
y replantear ese proyecto de vida a partir ya sea del final de su vida laboral o si aún no la ha finalizado, bueno, facilitemos también que de una u otra forma se reduzca esa carga como lo veníamos mencionando. Bueno, hay muchos estereotipos que se generan, como lo vemos, este tipo de prejuicios, como que los abuelos son molestos, los abuelos fastidian, y X y Y prejuicio que se lanza sobre esta población. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales prejuicios y estereotipos que se aplican a esta población, doctora? Pues hay varios. Primero, el hecho de que como ya no son productivos, entonces no están en el sistema productivo, no son personas que aportan, así como ya hemos hablado de que los que se jubilan son muy pocos, entonces los discriminan o sea, el sentimiento de inutilidad, o sea, que no sirven para nada, que no dan sino problemas, ese es uno. El segundo también, y me parece muy importante, y estamos hablando desde un lugar donde se trabaja día a día por los aspectos psicológicos del ser humano, y es considerar que los ancianos no tienen sexualidad o que las personas adultos mayores no tienen sexualidad, y antes pareciera como que quienes los tienen están enfermos o son raros. Esa es una discriminación que sufren los adultos mayores, es un prejuicio social que hay sobre eso, cuando si fuéramos a mirar en términos muy objetivos, sería la edad donde debería haber una plenitud en la sexualidad, porque no hay, o sea, no hay peligro de nada, no hay peligro de un embarazo, o sea los peligros no hay en ese momento. Otra cosa por la que se discrimina a las personas adultas mayores es como una desautorización de su lugar en la sociedad. Las sociedades primitivas valoraban a los ancianos y muchos estudios que lo sustentan, e incluso sociedades primitivas que aún sobreviven en este mundo. Los ancianos son la figura central y la más importante, porque tienen no solo porque tienen el poder, sino porque tienen la sabiduría. Algunos son considerados hasta como oráculos, los consultan para toda la comunidad para ver qué hacen o qué no hacen. Yo no sé en qué momento pasó, especialmente nosotros como país, que pasó cuando los adultos mayores fueron tirados al último cuarto de la casa, que empezaba a desconocerse su palabra, su autoridad. Los que pudimos gozar, tener abuelos y contar y acordarse de sus historias, eso es una cosa maravillosa de la vida, de la vida infantil, de los recuerdos. Y entonces, ¿qué hacen hoy en día? Por ejemplo, pero he visto que recientemente en los colegios y en las empresas yo no sé si eso es por norma que lo están pidiendo o qué, pero están instituyendo una vez en el año el Día de la Familia. Y en el Día de la Familia hacen ir a los abuelos, o sea, le dicen al niño o a la niña, mira, si tú tienes abuelos, puedes traerlos al Día de la Familia. O en el campo laboral, ejemplo, un joven profesional, le dicen, vete, va a haber el Día de la Familia en la empresa, ¿tú a quién tienes para traer? O no, pues tengo a mis padres o vivo con mi abuelita, llevo a mi abuelita. Entonces pienso que eso hay que retomarlo porque eso es demasiado importante, o sea, no es darle, como usted lo dijo muy bien, lo que necesita, sino darle el lugar que se merece. Ya se merecen, es un lugar de atención, es un lugar de protección, es un lugar de cariño. Es que no se le debería ni regañar, pero yo veo que incluso hasta yo he cometido ese error en el discurso de uno, porque regañarlos porque repiten, porque se vuelven tercos, porque vuelven torpes, cosas absolutamente normales por el deterioro de la edad y todo eso. Entonces, es que es más, a una persona de la tercera edad debería de ser como un rey y una reina en la casa y atenderlos todo el tiempo. Pero ¿qué vemos en la realidad? Que estos adultos mayores tienen que atender a los nietos, a los bisnietos, y que fuera de eso tienen que aguantarse que los insulten, que los regañen. No. Sí, que los releguen. Sí, que los releguen les desconocen su lugar de autoridad y a muchos los desplazan y otra de las, digamos, una de las cosas que más sufren las personas adultas mayores es que les vulneren sus derechos legales, en el sentido de que es una población que es
fácilmente víctima de que la roben, Sí, fácilmente sí, víctima sí. de que la pongan a firmar cosas que no debe firmar, fácilmente víctima de que un vivo en la familia vaya y le haga firmar para que le deje el apartamento o cosas así, o le firme para cobrar la pensión, o le cobran la pensión y no le dan la plata. Sí. Entonces, nosotros como sociedad estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Ellos deberían de tener un lugar de privilegio, ser atendidos, ser queridos. Ya una persona adulta mayor no la va a poder modificar, no la va a poder cambiar con el paso de los años. Por el contrario, todas esas cosas que de pronto no nos gusta se acentúan más, como que son más tercos, pero hay que saber entender esa situación, o sea, hay que hacer un trabajo educativo grande a nivel familiar, y es de entender que los adultos mayores como población tienen una serie de necesidades, y que las necesidades no solo son materiales, que principalmente son necesidades psicológicas. Sí. Por ejemplo, también me acuerdo de un caso que tuve hace algún tiempo. Pues una familia muy pudiente decidieron que como no había quien cuidara a la abuela la iban a internar en un lugar, y un lugar pues por cierto muy bueno y todo eso, con todas sus necesidades, pero ni le preguntaron a ella, ni digamos, ni buscaron que el lugar fuera acorde a las necesidades, porque esta era una abuela que iba todos los días a la iglesia. Entonces, claro, la llevan a un lugar donde ni siquiera hay un oratorio, sí. No hay una iglesia cerca. Lo primero que la señora empieza a sentir es eso. Sí, la falta de esa rutina. Porque esa era su rutina todos los días de ir a misa. Y así sucesivamente, las alejan de sus amigas, sí, de sus amigos, de su espacio, la sacan de su casa. Esa es una discusión muy grande que habría que dar. ¿Qué tan conveniente es que un adulto mayor, que no haya posibilidad de que lo cuiden bien en casa, sea llevado a una institución? O sea, no hay que satanizar las instituciones no, para nada, claro. Porque hay casos de casos, o sea, es dependiendo de la historia de vida, del estado de salud física y mental del adulto mayor, que se toman ese tipo de decisiones. Claro, y es que no se pone en tela de juicio los cuidados y el servicio que estos sitios ofrecen, que por cierto es muy bueno, es similar a un hotel, muchas veces 5 estrellas si se quiere. Lo que pasa es que más allá de ofrecer un buen servicio enfocado en cobertura de necesidades básicas, como yo lo hablaba, también hay que estudiar el tema emocional, claro, el tema de que yo estoy sacando de su espacio cotidiano a una persona, la estoy finalmente llevando a un encierro, porque bueno, en estos sitios suelen permitir un horario de visitas ya de las personas que están afuera a las personas que están allá, pero muchas veces no permiten una relación y una interacción directa con el medio. Entonces una persona que bueno está acostumbrada, como bien usted lo dice, a ir a la misa todos los días y termina siendo retirada de esta rutina diaria, termina probablemente enfermando. Sí. Porque sí le va a hacer falta ese tipo de actividades. Una persona que está enseñada toda su vida a estar rodeada de gente y que termine por allá sola, pues se enferma y finalmente lo más triste de esto es que no tiene una preparación a lo que hablábamos ahora, a ese cierre de la vida, sino que ese cierre se le dio de forma abrupta y termina llevándolo a la fuerza, decidido por otros, claro. Entonces, digamos que en ese sentido sí hay que ser muy cuidadosos, estudiar el caso a caso, y no siempre aplican ese tipo de instituciones para todos los casos. Hay que mirar, creo yo también, y revisar qué sentimientos tengo yo hacia esa persona. Porque yo creo que independientemente de que las dinámicas de vida hoy en día son agitadas, y eso nadie lo va a negar, los horarios son fuertes, las distancias, el tráfico y demás, son factores que desde las emociones, desde el amor, se pueden manejar. Yo creo que uno podría medianamente acomodar sus dinámicas de vida para tener esa persona cerca a uno sin necesidad de tenerla que llevar. Es una opinión personal que yo quisiera dar frente a ese tema, pero sí también una invitación a las personas que nos están viendo que reflexionen cuando vayan o cuando consideren llevar a un ser querido a ese tipo de instituciones,
porque más allá de que lo cuiden y de que lo vean, está también el factor emocional. Yo tuve la oportunidad de estar en estos contextos a nivel laboral y conocí personas que decían, el primer mes me vinieron a ver cada 8, el segundo ya cada 15, el tercero vino un hijo de los 7 que tengo un sábado y nunca más vinieron por acá. Me están pagando, sí, y me atienden muy bien, pero yo quisiera que en esta Navidad pueda verlos. Son 7 mis hijos y no me vienen a ver ninguno de los 7, nadie me viene, viven en la misma ciudad, decía la señora. Y cada día se la veía más triste, efectivamente, ¿sí? Entonces, estas realidades debemos afrontarlas como tal, como una realidad. Esto no es el producto de una novela, no, esto es la realidad, es lo que pasa. Entonces, muchas veces preferimos eso para quitarnos el problema de encima, antes que, bueno, comprendamos esta edad, comprendamos la situación. Si somos muchos hijos, aportemos entre todos, por un lado ideas y por otro lado soluciones a esta situación y acompañemos de la mejor manera esta etapa última de la vida de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo o de mi abuelo, ¿sí? Ahí yo tendría como una inquietud para las personas que nos están escuchando y viendo, y es, en una semana, ¿qué tanto tiempo usted dedica a sus padres o a sus abuelos si los tiene? Porque hoy todo se resuelve muy fácil, la inmediatez de las nuevas tecnologías pues permiten que usted pueda hacer una llamada, una videollamada, enviar un mensaje o una nota de voz, saludar. Pero yo pregunto, ¿ellos se conforman con eso? O sea, es cierto lo que dice Ricardo de las distancias, del trabajo, de una serie de circunstancias de la vida cotidiana pues que todos tenemos, pero también yo creo que así como uno en sus lugares de trabajo hace horarios, hace una agenda de qué va a hacer en el día, en esa agenda debe de meter a sus padres. No es lo mismo que usted llame a que usted vaya y se tome un café con ellos. Así es. Nadie está diciendo todo un día, toda una tarde, o por qué no, todo un día llevárselos para su casa o ir usted allá a estar con ellos, pero al menos irse a tomar un café, una compañía, ir a desayunar con ellos, antes de irme a trabajar, voy a desayunar con mi mamá que está allá en la casa. Un momento de calidad, sí, ¿no? Exacto. No y es en cantidad, sino en calidad. Afectiva, lo que se... Para mí, a mí me parece que eso es fundamental. Sí. Y para las personas que trabajamos en esto sabemos la relación tan directa que hay entre nuestras emociones y nuestras enfermedades. Sí, claro. Entonces, si hay un adulto mayor que emocionalmente se siente querido, aceptado, que emocionalmente está tranquilo y está bien, tendrá los achaques normales de su edad y bueno, para eso existe la medicación y hará sus citas con el médico, esto o aquello, pero un adulto mayor que no tenga esa parte afectiva, muy seguramente es un adulto mayor mucho más enfermo. Sí, que se enferma. Y efectivamente ese tema del compartir tiempos de calidad con ellos debe ser ya casi que una suerte de regla en la familia, una norma no tal vez de una forma esquemática y que todos los miércoles a las 8 de la noche, pero sí que entre semana podamos compartir un desayuno, como bien lo dice la doctora, una cena o un café, porque esto les va a dar vida. Yo quiero citar un caso también que se me viene a la memoria de unos hijos que tenían, me mostraban ellos en el celular, llena de cámaras la casa de sus dos padres, alrededor de 85 años tendrían los dos señores, solo vivían los dos, y sus hijos vivían acá mismo en la ciudad y por medio de una aplicación miraban qué es lo que pasaba. Yo les decía, bueno, esto les genera a ustedes una sensación de tranquilidad. Decían, sí, porque estamos viendo lo que ellos hacen. ¿Y cada cuánto los van a visitar? No, pues como tenemos las cámaras, los vamos a visitar cada que podemos, porque acá los estamos viendo, no hay para qué ir allá. En cierto modo, el mensaje que yo entendía es, estamos esperando que sufran una caída, un accidente grave allá, o que tal vez entren los ladrones a la casa para poder nosotros ir a visitarlos. No nos conformamos. La tecnología facilita muchas cosas, y Clínica Psicológica creo que ha sido amiga de la tecnología y las ventajas que tiene la tecnología, pero también hemos sido muy
fuertes en decir, esto facilita muchas cosas, pero no reemplaza, ¿ya? Un lazo afectivo no lo reemplaza la tecnología. No va a haber ningún momento como sentarte con tus padres a tomarte un café y a dialogar, o con tus abuelos a escucharlos de esas historias que ocurrían. Es que esa historia ya la han contado muchas veces, suele pasar también. Bueno, que la cuente una vez más, porque él está guardando eso como un tesoro para ti, para contártelo, para decirte, esto hice yo en mi juventud, ¿sí? Una pregunta última, porque se nos está acabando el tiempo, se ha pasado muy rápido realmente esta hora de programa, pero qué enriquecedor este tema. Una última pregunta que tengo, y quisiera que no nos fuéramos sin responderla, doctora, es ¿cómo se asume la muerte en esta tercera edad? Porque hemos hablado que es una preparación para llegar allá, pero ¿cómo se asume, cómo la asumen ellos principalmente, este concepto de la muerte? Bueno, es una pregunta compleja en la medida en que, a pesar de que vivimos en un país donde la muerte se ha naturalizado por más de 50 años de historia de conflicto armado y todas las consecuencias que ello ha traído y las pérdidas que han habido en vidas humanas, muchísimas, somos un país que tenemos muy poca educación para aceptar y entender pues que la vida tiene un fin. Entonces, en ese orden de ideas, nos apegamos mucho a la vida. En los adultos mayores hay como dos formas de ver la muerte. Primero, los que son absolutamente realistas y en su discurso todo el tiempo hablan de que pues hay un dicho como para la peluqueada que me queda o algo así, o sea, haciendo alusión a que el tiempo cada vez es más corto, ¿cierto? Sí. Y que son conscientes de que en cualquier momento puede pasar que se mueran por la edad que tienen y todo eso. Y un grupo que ni siquiera habla de la muerte, sino que todo lo contrario, son puras cuestiones de vida, porque en el fondo tenemos temor a eso. Yo pienso que los años dan una sabiduría para tener la capacidad de entender y comprender que esto está llegando a un fin. Y en eso es muy importante el tema de la salud, el tema de cómo está esa persona físicamente. También la gente adulta mayor, por ese envejecimiento vital que se está dando y por ese alargamiento de los años de vida que realmente se está dando, también ha confiado mucho en que va a vivir muchos años. O sea, ya la gente los adultos mayores no viven tan pendientes de eso, ¿no? Sí, de cuándo se va a acabar. De cuándo se va a acabar, porque muchos están medicados, toman sus medicamentos, tienen sus enfermedades crónicas, pero están siendo tratados, entonces se sienten bien. El tema es, yo diría que más que el adulto mayor, los que necesitamos reflexionar sobre la muerte de esa persona somos las personas que estamos alrededor, porque somos las que de alguna manera les damos las pautas a ellos para eso. O sea, cuando un adulto mayor enferma, el caos en la familia es tremendo. Sí, sí, claro. El caos en la familia es tremendo. Entonces, que quien se hace cargo, exacto, quien se va a poner al frente. Y todo el mundo dice, sí, yo sé que ya por la edad y todo eso, pero es que yo no acepto, doctor, haga lo que tenga que hacer. Entonces pienso que la relación con la muerte del adulto mayor tiene más que ver con la manera como la familia asume eso. Bueno, y la muerte no es solo física. Tristemente hay muchos adultos mayores que están muertos en vida porque están confinados a una indiferencia por parte de su familia y por parte del Estado, ¿no? También. La más dura es la de la familia, ¿no? Ya sabemos que el Estado no puede responder por las poblaciones vulnerables, que entre ellas son los adultos mayores y los niños, pero la familia los confina a eso. Entonces, el paseo, entonces buscan quien cuide a la abuela para no llevarla al paseo. O escucha uno frases como esta: a mí esa señora no me la vaya a montar en mi camioneta. Sí, frecuentes. Es la misma familia, o sea, pienso que hay muchos adultos mayores que sufren en silencio, que no manifiestan y no expresan
esas dificultades que tienen, porque son muy sumisos y porque son buenos, digámoslo así, y también tienen esa sabiduría como de ignorar eso. Y también existe el encerrarlo, el que no salgan, el que no hagan, el que usted ya no puede hacer esto, en el que no vaya. Y qué pena, pero yo lo que veo es que a la persona adulta mayor no le gusta estar en casa, no le gusta estar No, encerrado, ellos quieren salir, quieren estar, quieren ir, quieren participar de la vida, de la vida social, de la vida familiar. Entonces pienso que tendríamos que reflexionar más los adultos que estamos alrededor y los jóvenes alrededor de los adultos mayores, de qué tanta vida le estamos dando verdaderamente a estos adultos mayores o qué tanta muerte de alguna manera les estamos brindando. propiciando. Sí, sí. Y a modo de conclusión también esa reflexión suya frente a este tema, porque efectivamente quienes debemos pensarnos este tema de la tercera edad somos nosotros, las personas jóvenes que estamos acompañando o tal vez que no lo estamos haciendo en muchos casos, porque efectivamente eso es lo que ellos necesitan, el acompañamiento de los familiares como principal red de apoyo en esta etapa. Que no hay una edad cronológica ni un tiempo cronológico para decir esto va a durar tanto. Puede que dure mucho, puede que dure poco, pero que ese tiempo que dure sea del mayor provecho para las dos partes. Pero no es la idea tampoco que la parte de acá se desgaste, ¿sí? Que haga un sobreesfuerzo, no, que haga el esfuerzo que debe hacer porque tiene un amor muy grande y un respeto muy grande por esa persona. Seguramente, y vuelvo y repito, las dinámicas de vida hoy en día son fuertes, hay tiempos difíciles, hay horarios difíciles, pero nada que impida organizar las situaciones, tal como cuando uno es padre y por sus hijos debe organizar horarios. Bueno, si mi hijo entra al colegio a tal hora, tengo que despertarme a tal otra para poder llevarlo a tiempo. ¿Por qué con los adultos mayores tiene que ser distinto? Es muy similar, ¿sí? Es muy similar. Si yo quiero tomarme un café con ella al mediodía o en la noche, pues debo organizar mis horarios y acompañar este proceso de la mejor manera que se pueda para que sea provechoso, sea en cierto modo un disfrute para ambas partes y que al final la gran conclusión que quede sea ojalá yo disfruté, yo hice lo que pude por mi papá, por mi abuelo y bueno, ya el día que deba cerrarse ese ciclo de vida no quedemos con esos arrepentimientos muchas veces que ya no aportan en nada y que mucho nos llegan a los psicólogos, es que yo dejé de hacer esto y ahora no sé cómo tramitar esta culpa dentro de ese proceso de duelo. No lleguemos a eso, que eso se puede evitar en cierta medida haciéndolo ahora, haciéndolo en vida. Yo terminaría diciendo que a los adultos mayores hay que devolverle algo de lo tanto que ellos nos han dado. Así es, devolverles todo lo que ellos nos dieron, porque finalmente como nosotros cuando somos padres le brindamos a nuestros hijos lo mejor, ellos también lo hicieron en algún momento. ¿Por qué rechazarlos ahora que han llegado a esta etapa de vida? Una charla muy enriquecedora, doctora. Le agradezco muchísimo por compartir su experiencia y su conocimiento sobre este importante tema con nosotros, con nuestros seguidores. Las puertas abiertas para que nuevamente podamos tocar este y otros temas de interés general para brindarle a nuestra comunidad una amplia información sobre este tipo de temáticas tan interesantes. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ricardo, de la Clínica Psicológica, por invitarme a aportar algo en este duro trabajo que es la parte psicológica en la vida del ser humano. Así es. Para ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado pendientes de esta transmisión. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y compartir este video para que toda persona que pueda necesitar o le pueda servir de ayuda a este tipo de información, pues bueno, sin lugar a dudas tenga la forma de acceder a ella. Los esperamos en 8 días con un nuevo tema de interés general. Les agradezco mucho por haber estado pendientes y bueno, estamos acá presentes, no se olviden, en la ciudad de Cali, dispuestos siempre a ayudarlos. Gracias.